Hoy en Windows News llegaron las actualizaciones acumulativas de septiembre, pero ya hay errores perjudiciales y muestran el concepto de Windows 10 en dispositivos móviles. Y sí, es el final del panel de control. Esto y más, vámonos con esa intro. Y comenzamos. Muy buenos a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video, ya lo saben, de un solo Windows News, todo lo que aconteció a lo largo de la semana referente a Microsoft en torno a Windows 10, así es que vamos a irnos directamente a granos. Importantes que estés suscrito a este canal para que no te pierdas esta clase de videos, todos los tutoriales, los aportes informáticos y más videos sorprendentes que se vienen. Vamos a irnos directamente a grano. A principios de esta semana se lanzó ya las actualizaciones acumulativas de septiembre de Windows 10, básicamente correcciones de errores generales, qué se corrigió, qué no funcionó. Bueno, déjame decirte que tal cual estarás denotando ahí las actualizaciones acumulativas de Windows 10 que se lanzaron ya en septiembre de este año, las compilaciones para versiones 16.07, 17.03, 17.09, 18.03, 18.09 y 19.03 y 19.09, también para el 20.04. Ya directamente puedes descargar los instaladores sin conexión, básicamente meras correcciones de errores generales y problemas de seguridad. Ahora bien, hay que destacar que no todo es alegría, porque se lanzó esta semana la Windows 202.11, ya es posible acceder a los archivos de Linux en el subsistema de Windows. Ya básicamente corrigió ahí algunos de los problemas, pero también es importante destacar que ya puedes acceder a los archivos de Linux que no son compatibles de forma nativa con Windows en caso de contar con un arranque dual con Windows y Linux. Pero sin duda hay que mejorar varios aspectos. Ya se añadió la opción para buscar las páginas de aplicaciones predeterminadas en configuración, como dicho, la mejora al WSL2, actualizaciones para desarrolladores en el SDK, se solucionaron problemas de ciertas aplicaciones de 32 bits y meras correcciones para lo que es el programa de los insiders ya con esa nueva build. Así es que ya está disponible. Como he dicho, también te voy a estar dejando los enlaces abajo en descripción. Y también, si quieres mejorar tu escritorio de Windows 10 con fondos de pantallas de la Surface Duo, también se lanzaron en esta semana una página de Dropbox en la cual puedes obtener pues esas sensacionales fondos de pantalla. Ya puedes aplicarlo. Te voy a estar proporcionando también el enlace de Dropbox para que obtengas lo que es esos sensacionales fondos de pantalla, wallpapers, que ya están disponibles. Y luego después también habría que mencionar que Microsoft finalmente arregló una de las características más molestas de Windows 10. ¿Cuál es? Básicamente pues que a veces cuando les das clic a cierto archivo te aparece directamente en abrir con ciertas opciones o ciertos programas que básicamente no utilizas, y es molesto tratar de seleccionar el adecuado. Bien, estarán en una próxima actualización corrigiendo esto para añadir opciones que básicamente sean con las cuales vas a abrir el documento. Es decir, un ejemplo, que quieres abrir un archivo tipo AVI, quieres cambiarlo directamente a abrirlo con un reproductor. Actualmente, al darle clic en abrir con, directamente te aparecen opciones tan molestas como por ejemplo abrirla con un programa de terceros que es totalmente ajeno, abrirlo con el navegador. Prácticamente son opciones que no podrían reproducir lo que es un archivo tipo AVI, pero ya con esta nueva actualización ya estarás directamente abriendo lo que es una aplicación pues en efecto elemental para el tipo de archivo. Así es que ya estará en una próxima actualización. Y también quiero destacar que se ha mostrado un nuevo concepto, o se ha imaginado directamente Microsoft cómo podría crear su propio teléfono Android, y ya tal cual lo estarías viendo. Cuenta con un hardware insignia del 2019 que incluye 6 GB de RAM, lo que es el chipset Snapdragon 855, 256 GB de almacenamiento y una cámara de 11 megapíxeles que no impresiona en condiciones de poca luz. Y si bien la hoja de especificaciones de la Surface Duo parece ser un poco anticuada, Microsoft dice que su nuevo dispositivo puede cambiar la forma en la que se usa un teléfono inteligente. Hay que sacar ciertas pues ahí capturas de pantalla. Es un concepto, básicamente ese concepto que se muestra lo que es una Surface Duo, hay directamente añadido como un teléfono Android, una combinación, una clase de mezcla ahí. Así es que no sé qué te parece, ahí estarán las imágenes. Y luego después quiero destacar ahora que también cómo verías eso de obtener o de tratar de instalar lo que es Windows 10 en un teléfono Android o tenerlo ahí en una Surface Duo. Esto ya se había logrado antes
tal cual ya lo había destacado, y los teléfonos con Windows nunca llamaron la atención dentro de Microsoft. La incapacidad del gigante de software para arreglar la brecha de la aplicación y una serie de otros errores de administración resultaron ser todo un catástrofe. Bueno, básicamente esta idea de instalar lo que es un sistema operativo en un dispositivo móvil se abandonó desde hace mucho tiempo, pero también hay curiosos que tratan de ver esto, de crear un concepto de un teléfono con Windows 10. Fueron directamente de alguna de las capturas de pantalla y algún video que hay ahí sensacional, donde se logra ver lo que es Windows 10 en una Surface Duo. La aplicación puede ser dedicada cuando se amplía, hay directamente la latencia sorprendente, y los desarrolladores de la aplicación con la cual crearon esto, que se llama DUT, promete un rendimiento estelar con cero grandes y también funcionamiento bastante bien en una Surface Duo. Es básicamente correr como un Windows 10 ahí directamente en un modo tableta, pero bueno, básicamente sería una creación a modo beta, a modo de desarrollo, y de esta manera tendríamos una Surface Duo o cualquier otro dispositivo corriendo un Windows 10 tradicional. Y bueno, después quiero también destacar, porque vamos a irnos directamente al grano para que no se haga demasiado largo este video, que Microsoft también solucionó una de las peores cosas de Windows 10. ¿A qué me refiero? Es que justamente cuando obtienes lo que es una actualización, como por ejemplo la de 2004, que carecías de ciertos problemas en varios drivers, te marcaba ahí, ya lo sabes, esa leyenda que están trabajando para que obtengas la versión 2004, que no te preocupes, que está en camino. Ya sabemos, es el letrero que justamente estás viendo, la queja más común de obtener una actualización general, y ya ante esto también hay ciertos errores cuando obtienes una actualización mayor. Prácticamente Microsoft destaca que esto ya quedará en el olvido, pues lanzará paquetes de funciones para descargas más pequeñas, con lo cual ayudará a estas computadoras que tenían problemas con drivers poder obtener actualizaciones generales, y tal cual ya directamente podrás obtener una herramienta con la cual será posible, pues obviamente esto, unas pequeñas descargas con las cuales ya después no tengas ningún problema al instalar actualizaciones de funciones o estas actualizaciones mayores que se vienen generalmente en mayo o en noviembre. Y vale la pena señalar que esta información se basa completamente, ojo, en rumores y en hallazgos, y Microsoft no ha proporcionado ningún comentario oficial sobre ninguno de los cambios señalados. Es meramente ZDNet, que básicamente se encarga de rumores que son totalmente confirmados, y también de windowslayer.com. Enlaces van a estar abajo en descripción. Y bueno, también esta semana, prácticamente hace 2 días, te mencioné ahí en un video de noticias sponsor totalmente muy rápido, te mencioné acerca de Windows 10 que está ya aniquilando lo que es el panel de control. Pues déjame decirte que en efecto es un hecho que ahora pues ya esta parte de poder desinstalar programas y características que lo podrías encontrar en panel de control ya no estará. Déjame decirte que ya estará migrado completamente a la configuración, es decir, que desinstalar programas no será posible desde ningún panel de control. Ya esto se ve desde la build 202.11, que fue la que se lanzó en el programa Insider esta semana. Ya no existe Redirect Program and Feature, ya está totalmente eliminada del panel de control. Por lo tanto, es un hecho y está totalmente confirmado que el panel de control quedará totalmente obsoleto para futuras actualizaciones, y ya seguramente en el 2021-2022 ya no existirá por completo esa herramienta del panel de control. Así es que todas esas funciones migrarán, como había dicho en videos pasados, a lo que es configuración. No sé qué tanto utilices panel de control, pero ya es totalmente un hecho. Por el momento hay que esperar, porque esa actualización o esas características de esta build que se lanzó probablemente lleguen en noviembre, o quizás lleguen hasta mayo del próximo año. Pero ya sabemos de un solo que configuración se hará más potente y que está cargado de varias herramientas. Y bueno, después ya de información extra, la última versión beta de Teams permite ahora integrar la cuenta de Ghoot para facilitar la comunicación entre los usuarios. Ya de esta manera se lleva a cabo este enlace de Ghoot, los repositorios oficiales donde se pueden cargar toda clase de archivos, y Microsoft Teams para poder trabajar pues ahí directamente a modo grupal. Sin duda ya está el enlace. De igual manera te dejo más información si te interesa en descripción. Ya para rematar, sin duda hay una versión especial de Windows 10 que es más rápida y que básicamente no te están vigilando, por no llamarlo de otra manera. Un usuario ha creado el llamado Windows 10, pues voy a mencionarlo así, al modo castellano Ameliorated o Ameliorated Windows 10 AM,
que es esta versión del sistema operativo que es perfectamente estable, no intrusiva y funcional. Todo tipo de herramientas de analítica o telemetría han sido eliminados de raíz de Windows 10, cosa que ya lo hace cualquier ISO personalizada, llamémoslo así, cualquier ISO desatendida. Incluye esta versión de Windows 10, incluye un Windows Update, también un Edge con Windows Media Player, Microsoft Store, Cortana, APK UWP, aligerando instalaciones de hasta 2 GB. Y esta clase de Windows 10 pues sin duda es un proyecto que se inició como un script que desactiva determinados elementos del sistema y todo lo que se haga llamar como spyware y todo lo que te haga esto, que te puedan vigilar la telemetría de un solo. Hacer esto, poner la propiedad intelectual de Windows 10, hay que destacarlo así, hay que mencionarlo así. Y bueno, y por ejemplo no se incluye también Windows Defender, lo que en lugar de una cuenta de administrador tenemos una cuenta de usuario normal y corriente. La instalación viene preactiva con una clave genérica y el sistema nunca comprobará la clave por internet porque ese módulo ha sido totalmente eliminado. Por lo tanto es pues algo así, meterse un poco a lo pesado directamente por cualquier clase de demandas. También añadido y optado con Classic Shield, básicamente un Windows 10 personalizado como el que hemos venido destacando a lo largo de este canal. Y bueno, sin duda ahí está directamente los enlaces y también directamente la noticia oficial va a estar abajo en la descripción. Se evita de cualquier clase de espionaje, así es que es una versión que podemos adaptarlo para las personas que básicamente no les gusta todo este tema de la telemetría, no ser vigilados. Pues ahí está, se creó un Windows especial, el Windows AME, así es que enlaces abajo en descripción. Y ya finalmente yo con esto me despido. Sí, noticias totalmente ligeras, hay actualizaciones pero también errores, hay ciertos problemas que se han corregido, así es que nada, yo con esto me voy a despedir. Recuerda suscribirte a este canal, muy importante, darme like o dislike, lo fundamental, tu comentario siempre muy valioso y nos vemos en un próximo video. Master Tutos fuera, peace out.